me dijo porque están enfermos en la fe. Y cuando voy a Tito 1:13, resulta que eso mismo está ahí. Lo que le pasó a esa iglesia donde fue enviado Tito a pastorear, eso es lo que salpica a una parte importante de los hermanos del ministerio mío. Bueno, yo le he dado gracias al Señor por su misericordia, por ser tan específico y visitarme. Y hermano, esta es la cuarta vez que el Señor me visita, siempre en visión. La primera vez que me visitó fue cuando llegó a mi vida, entró a mi vida. Él me visitó estando yo escuchando un mensaje de Gigi Ávila en el 1993. Y la sensación que yo sentí cuando el Señor me visitó y entró del lado izquierdo de mi cuerpo, de mi hombro hasta el pie izquierdo, la sensación que yo sentí que quedé secuestrado de parte del Señor, porque jamás me ha soltado. Y con su ayuda, yo he podido permanecer aferrado a Él, así como cada uno de ustedes, hermanos, han podido permanecer aferrado a esa roca inconmovible. Entonces, yo le reitero, hermano, yo siempre trato de recordarle esta visión y el mandato del Señor para que hermanos y hermanas que hemos hecho vida en el ministerio, amigos del ministerio, amigas del ministerio, no se dejen engañar del enemigo. Yo le creo al Señor y oro para que ustedes crean en esto. Amén. Porque esto es del Señor, y el Señor allá en el libro, el Evangelio de San Juan, capítulo 6, 65-66, el Señor se refiere a que Él sabía desde el principio que algunos discípulos no creerían en Él, aunque caminaran con Él. Sabía que algunos de los discípulos no creerían en Él. Y entonces el Señor aclaraba que Él hablaba no para los que no creían, sino para los que creían. Así que en esta noche vamos a ver de qué se trata el estudio. Le he puesto como tema porque el hermano Daniel Polanco, el anfitrión, sube estos estudios, luego de grabado lo sube a Facebook. Entonces me gusta darle el tema para que sea un poco más fácil para quien quiera ubicar. Para ser una nueva criatura. Esa es la reseña como tema, para ser una nueva criatura. Entonces, comenzando el estudio. Señor, te presento a este público, nuestros hermanos y nuestras hermanas que estáis conectados en esta plataforma de Zoom. Esta plataforma virtual, yo te presento a cada uno, cada una. Te lo presento, Señor, para que tú en tu misericordia pongas el sentir, el querer como el hacer, estar conectado con la mente, con el espíritu, con el alma, si fuera necesario, para que al escuchar esta palabra podáis agarrar esta palabra, abrazar esta palabra, y sobre todo, Señor, que tú ponga en cada hermano y hermana, renueve primero el creer, el creerle a nuestro Señor Jesucristo, y segundo, abracen esta palabra y la pongan por obra. Tú renueves, Señor, la voluntad en cada uno, que la puedan poner por obra, porque sin ponerla por obra no habrá nada. Entonces, repito, en reiterados estudios hemos hecho una repetición del proceso a la que el Señor quiere encaminarnos a cada uno de nosotros como garantía, y esto del Señor, no de mí,
Yo apenas soy un repetidor de estas informaciones. Como garantía, reitero, de que nosotros podamos escuchar el sonido de la trompeta. Y entiéndase que el sonido de la trompeta no será un sonido físico, será un sonido espiritual. Entonces, mencionábamos como primer elemento que el Espíritu Santo me enfatizaba en las diferentes madrugadas que me ministró a principio de este estado de emergencia, de esta llamada cuarentena, de esta situación de confinamiento. Repito, el primer elemento y concepto que el Señor me enfatizaba a través de su Espíritu fue que cuando se reabran los templos haya un nuevo arrepentimiento de la iglesia, refiriéndose a la central donde me congrego. Tras ese nuevo arrepentimiento, un nuevo comienzo. Para eso es que hay que arrepentirse, para tener un nuevo comienzo. Dado el nuevo comienzo como parte de ese proceso, estar en capacidad de poder pedir perdón a todo hermano o hermana a quien hayamos molestado o ofendido en algún momento o a un prójimo. 3. Nuevo arrepentimiento, nuevo comienzo, pedir perdón. Sobre la base de pedir perdón a quien hayamos tenido que pedirle perdón, que estemos en condición de tratarnos como verdaderos hermanos en la fe, verdaderos hermanos en Cristo. Luego de que nosotros estemos, después de pedir perdón, en condición de tratarnos armoniosamente como verdaderos hermanos, para que el mundo nos vea y entienda que llevamos una vida superior por el hecho de ser hijos e hijas de Dios. Entonces, estar en condición de mejorar nuestra actitud, tener una actitud, una nueva actitud, si es que la actitud que hemos tenido hasta el momento no es favorable ante Dios. ¿Y qué viene siendo una actitud? Una actitud es cuando comienza el culto en la iglesia donde nos congregamos, que cada hermano, cada hermana ponga su atención al culto que se va a iniciar. Que no andemos pasillando, que no nos dé, que apenas comenzado el culto no nos dé deseo de ir a orinar. Todas esas cosas hay que atenderla antes de que se inicie el culto. Cuando hacíamos esos viajes por los pueblos, hermano, había que tener paciencia. La guagua podía estar llena para irnos ya. Entonces, algunos hermanos y hermanas se antojaban de bajar para ir al baño después de media o una hora ahí parado esperando que lo llamen para subir a la guagua. Esa es una actitud negativa que viene de un creyente que no tiene un carácter enérgico y santo. Entonces, todo eso hay que revisarlo según la evaluación que Dios en su infinita misericordia me da a entender a mí que hay que corregir en el ministerio que me toca dirigir y en el Ministerio Nacional de los Hombres de Honor. Luego de que nosotros tengamos una nueva actitud respetuosa y de atención a la irreverencia, a la cosa de Dios, entonces que nosotros nos dejemos moldear nuestro carácter. Yo como maestro, como profesor, tenía la costumbre, profesor secular, cuando yo entraba al aula, me paraba de frente al pizarrón y miraba a los clientes, a los alumnos. Yo lo miraba y yo permanecía en silencio después del saludo.
después de buen día. Yo permanecí en silencio mirándolo a ellos, solamente mirándolo a ellos, pero muy serio. Hasta que ellos mismos, uno con otro, se mandaban callar. Y hasta que no se callaban todos, absolutamente todos, yo no comenzaba una clase. Era mi carácter y es mi carácter cuando me paro frente al pizarrón antes de comenzar una clase. Y ustedes lo notan a veces, que yo le exijo en amor a ustedes que cuando antes yo comenzar el estudio haya un silencio hermético, porque si yo le doy estos estudios, debo hacerlo partícipe también de la disciplina frente al Señor, de la reverencia frente al Señor. Si yo comienzo en medio de ruidos y de habladera de hermanos y hermanas y de niños que están al lado de los aparatos, el estudio no se va a escuchar bien. Pero por otro lado, el Señor va a estar mirando y escuchando que hay todo un desorden. Entonces el Señor no le agrada eso así. Entonces vamos a aprender cuál es el carácter del Señor. Si somos hijos del Señor, el Señor nos demanda un carácter santo. Sed santo porque yo soy santo. Y esto no tiene intermedio, hermano. Esto es así. Así. Y así es que el Señor quiere que abracemos su santo evangelio, no mediatizado por la conducta humana, sino el evangelio no como sombra aquí en la tierra, sino el verdadero evangelio, el evangelio del cielo. Entonces, el arrepentimiento, la sumatoria de todos esos conceptos, el arrepentimiento, un nuevo comienzo, la actitud de pedir perdón, tratarnos entre hermanos como verdaderos hermanos en la fe, como verdaderos hermanos en Cristo, más una nueva actitud, más un carácter santo, la sumatoria de todos esos conceptos, la sumatoria de todos esos conceptos, esa es la santidad que Dios nos demanda como garantía de poder escuchar la trompeta y sentir cuando nuestros pies se levanten y seamos impulsados por el Espíritu Santo de Dios hacia arriba. Tener la fe enferma significa que esos elementos que conforman ese proceso que yo le he desmenuzado y que en cada estudio se lo recalco, hay que ponerlo por obra. Y si no se pone por obra, al menos, me estoy refiriendo ahora a los militantes, amigos y los que hemos hecho trabajo juntos en este ministerio, porque para nosotros es esta arenga. Caminemos poniendo por obra estos elementos para que al final de ese proceso tengamos una santidad nítida como el cielo la demanda. Como el cielo la demanda. Cuando nosotros hayamos puesto por obra este proceso que mayormente es un proceso a lo interno de nuestro ser, entonces ya santificado por dentro, nosotros externaremos, enviaremos el proceso hacia afuera. Después de santificado por dentro, estaremos en capacidad de reenviar el proceso hacia afuera. Y esa es la santidad que Dios demanda, por dentro y por fuera. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, yo oro, hermano, para que el enemigo no nos engañe. Porque es muy fácil para el enemigo ministrarle a la mente de algunos hermanos que no son plenamente creyentes de todo el conjunto de la palabra. Salmista dice, habla de que toda la sumatoria de la palabra es la verdad. Y así es, hermano. La sumatoria de la palabra es la verdad. Entonces, Santiago dice, si ponemos todos los puntos
de las informaciones bíblicas por obra y transgredimos un punto, nos hacemos transgresor del evangelio. Porque ese punto que hemos transgredido, que hemos violado, hemos violentado, hemos desobedecido, eso pondría una mancha en nuestra vestimenta blanca de lino que habría de posarse sobre nosotros. Entonces, si Dios dice, sed santo porque yo soy santo, entendamos que ese ED es un imperativo. ¿Y de dónde viene ese imperativo? Usted y yo lo sabemos y Dios sabe que usted y yo lo sabemos. Entonces, si a Dios le consta que usted y yo lo sabemos, ya eso vale allá en el cielo. De la misma manera que si Dios sabe que usted y yo lo sabemos y no lo ponemos por obra, también vale allá para perder, para pérdida, para pérdida. Entonces, es bueno que nosotros entendamos y entendamos bien al día de hoy, en esta noche, si los hermanos del ministerio mío que se conectan, vienen conectándose del primer día, del primer viernes, y no han fallado un viernes. Y es así como Jesucristo lo demanda. Pero esto es para el creyente que cree en Jesucristo. O sea, hay creyentes que se conectan una vez. Por ejemplo, se conectan un viernes. Al siguiente viernes no se conectan. A los 15 días se conectan de nuevo. Una semana más adelante se desconectan. Reconozco que a veces hay asuntos de trabajo y Dios lo sabe. Por eso yo no quiero constituirme en juez. El Señor sabe que soy maestro, no juez. Hay un juez y ese es exactamente el Señor. Así que aquellos hermanos que no se conectan por una razón o por otra, yo sé que el Señor estará evaluándolos. También el Señor estará evaluando quién cree 100% esto que Él me ha dado, este mandato que me ha dado, y quién lo cree en un 75% y quién lo cree en un 50% y quién no cree nada. En estos asuntos, en el orden, en el ámbito espiritual, hermano, es un misterio. Parte de esos misterios que el Señor se abroga en su soberanía. Uno se da cuenta cuando es el misterio, cuando a uno le pasa como le pasó, por ejemplo, a Judas. Alabado sea el nombre de Jesús. No hubo tiempo de Judas darse cuenta en qué error estaba sumergido Judas hasta que llegó el momento de su desgracia. Pedro anduvo con el Señor reburujado entre los discípulos, pero Pedro nos conoció un momento más amargo que aquel cuando el Señor le miró luego que él había negado por tercera vez a su amado y querido Señor, aunque en las carnes. Entonces, nosotros hemos visto esto en la Biblia, está plasmado ahí, situaciones de verdadera, de hermanos en Cristo que han debido creer y otros que no han podido creer. Entonces, ese es Salomón que dice en el capítulo 3 del libro de Eclesiastés, aquello que fue es ya y lo que será ya es. El Señor vuelve sobre aspectos pasados, con forma de que nosotros llevemos el proceso de la historia, el proceso del presente y lo vinculemos con el futuro para poder desentrañar y tomar todo el néctar de la palabra. Entonces, para hacer
una nueva criatura. Arrepentimiento, nuevo comienzo, amarse, pedirse perdón, amarse los unos a los otros, una nueva actitud, un carácter santo para la sumatoria de esos elementos conforma la santidad. En Mateo 11:27 dice la palabra: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo. Es decir, el Padre conoce al Hijo y el Hijo conoce al Padre. Y luego dice: y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Cuando se revela algo, se está revelando un misterio. Nosotros, en la mayoría de los casos, no alcanzamos a entender los misterios. Pues a Dios le place darnos a entender lo que Él cree que debe darnos a entender, siempre y cuando nosotros califiquemos como para mostrársenos esos misterios. Y en este verso de Mateo 11:27 dice la parte final que el Hijo conoce al Padre. Entonces, dice luego, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Es decir, Jesucristo es quien revela el carácter del Padre a los creyentes, pero no a todos los creyentes, como podemos ver en las congregaciones, hermanos. En las congregaciones hay hermanos viejísimos de muchísimo tiempo que son enemigos de otros hermanos. ¿Y cómo es posible eso? Es posible porque no han conocido el carácter del Padre. No han tenido un encuentro personal con Jesucristo. Si no han tenido un encuentro personal con Jesucristo, habrá chisme, habrá bochinche, habrá murmuración, habrá metiche, metiéndose en las vidas ajenas, aún siendo hermanos en Cristo. ¿Por qué suceden esas pequeñas zorras? Por la falta de haber tenido un encuentro personal con Jesucristo, por la falta de habérsele mostrado el carácter del Padre. A quien se le ha mostrado el carácter del Padre, adquiere temor, temblor, como decía Pablo. Pablo servía al Señor con temor y temblor. Vaya usted a saber por qué Pablo decía eso. Pablo tuvo grandes experiencias con el Señor, de ahí es que él lo dice, hermano, y lo dice, y eso queda recogido en las Santas Escrituras para que nosotros aprendamos de él. ¿Cómo es posible que después de tantos años viajando a los templos, congregándose, aprendiendo informaciones bíblicas, cómo es posible que después de tantos años nosotros continuemos arrastrando pequeñas zorras que echan a perder grandes cosas, como explicaba en el estudio del viernes pasado? Sencillo, porque no han conocido a Jesucristo. Sencillo, porque no han tenido una experiencia personal con Jesucristo. Sencillo, porque no han calificado al día de hoy para que el Hijo les revele el carácter del Padre. ¿Y qué hacer para que el Señor nos revele el carácter del Padre? Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, le habla a la iglesia. Nótese que Pablo le está hablando a la iglesia, inspirado por el Espíritu, le está hablando a la iglesia y le dice a la iglesia de Corinto, de modo que si alguno está en Cristo. Pero Pablo sabe que son creyentes que han recibido a Jesucristo. ¿Por qué le dice así? Porque él conoce las características de los creyentes de Corinto. Hoy puede haber alguna diferencia con los creyentes de Corinto y los creyentes de hoy en día, pero algún parecido hay. De manera que podemos
ver esto como, como actualizado para nosotros hoy. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Alguien es nueva criatura si está en Cristo. Ahora, para estar en Cristo, ¿quién es Cristo? Según las Escrituras, ¿quién es Cristo? Jesucristo, es el verbo. ¿Y qué cosa es el verbo? Es la palabra de Dios. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, sugiriendo que si alguno está en Cristo, es porque está poniendo por obra su palabra delante de él. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces explica cuándo un creyente puede sentirse como nueva criatura. Cuando las cosas viejas han pasado. ¿Y cuándo pasan las cosas viejas en un creyente? Cuando abraza la palabra y la palabra misma abrazada va echando atrás las cosas viejas. Es decir, uno va aprendiendo valores nuevos, valores cristianos nuevos, valores cristianos. Al aprender esos valores cristianos van sustituyendo a los viejos valores que no eran cristianos. En la medida que valores cristianos se incorporan a nuestra vida, en esa misma medida los viejos valores van cayendo al piso. De ahí que cuando el proceso avanza sin perder el impulso y sin perder el amor y la voluntad, entonces tendríamos una nueva criatura definida así: las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Las cosas viejas van siendo sustituidas por las cosas nuevas que nos trae la palabra de Dios. Entonces, a nosotros tan pronto recibimos a Jesucristo como Salvador, se nos llama nueva criatura. Somos nueva criatura, en parte, porque tenemos informaciones bíblicas. Pero en otra parte, no es cierto, porque muchas de esas informaciones no cobran vida en nosotros. Y delante de Dios, Dios sabe eso. De ahí que Dios define como enfermedad en la fe de creyentes que no han asumido todo el consejo de la palabra, todo lo que conoce. Lo ideal para el cielo es que nosotros los creyentes, en la medida que vayamos adquiriendo conocimientos, vayamos incorporando en nuestra vida esos conocimientos hasta que todo vuestro entero ser quede empapado de esa palabra. Entonces, en esa medida, se alcanza el nivel de santidad que definíamos al principio por el proceso que le expliqué. Si el Señor no mandase esta tarea para llevarse a cabo en el ministerio, el Señor lo hace en su justicia, porque el Señor es justo. Este es un ministerio que ha trabajado mucho, pero también es cierto que este ministerio le hemos fallado mucho al Señor, arrastrando con nosotros pequeñas zorras como creyentes en general. Pero agradecemos la misericordia de Dios, que aún en visión ha descendido a mi casa y me ha ordenado personalmente que prepare al ministerio. Si el Señor me ordena que prepare al ministerio, es que no quiere que el ministerio se pierda, como lo dice su palabra. Dios no quiere que nadie perezca, sino que cada uno proceda ¿a qué? Sino que cada uno proceda ¿a qué, hermano? Al arrepentimiento. Dios no quiere que nadie perezca, sino que cada uno proceda al arrepentimiento. Esto se aplica tanto al mundo inconverso, pero también a una parte de la iglesia que puede encontrarse arrastrando pequeñas zorras. Alabado sea el nombre de Jesucristo.
Entonces, Mateo 5:37 y Santiago 5:12 dice, pero sea vuestro hablar sí, sí. Pero sea vuestro hablar sí, coma, sí. Punto y coma. No, coma, no. Es decir, cuando a Dios le decimos sí, Dios estará pendiente de que ese sí se mantenga, sea sostenido. Claro que el Señor quiere que ese sí esté asociado a la buena obra. Orar de madrugada, tempranito, sí. Pero no mezcle un no. No, no ore algunos días tempranito y otros días de 8 a 9, porque ahí forma una mezcla que no le agrada al Señor para los fines y propósitos del Señor a partir de nosotros. Sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Y entonces dice, porque lo que es más de esto, es decir, si asocia un sí con un no y lo pasa como si fuesen sí, sí, o trata de engañar al Señor, o te confundiste, o le faltaste al Señor. Entonces, dice, porque lo que es más de esto, de mal procede. Eso es Mateo. Entonces, en Santiago se recoge, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis. Esto es Santiago hablando acerca del juramento, hablándole a los judíos acerca del juramento, porque ya se practicaba eso de juramento para asegurarse delante del Señor, delante de la gente. Y ellos aún eran cristianos, continuaban con su práctica de juramento. Entonces Santiago, inspirado del Señor, dice, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y que vuestro no sea no. Y entonces hay algo aquí como que advierte para que no caigáis en condenación. Oye bien esto, hermano. Si tú dices sí cuando ha debido decir no, delante del Señor tiene un problema ahí. Si tú dices no cuando ha debido decir sí, tiene otro problema. Entonces, lo ideal es que nosotros hablemos previamente de haber meditado lo que vamos a hablar. Y en un caso que hablemos sin haber meditado lo que vamos a hablar y ofendemos a alguien, sepamos que tenemos que pedir perdón a la persona o al prójimo o al hermano y también pedir perdón a Dios. Lucas 14:26. Déjame abundar un poquito más en esto que destaca Santiago, que lo tomó de su hermano, el Señor Jesucristo. Santiago enfatiza que vuestro sí sea sí, porque si tú dices no al chisme, no a la murmuración, por ejemplo, confesándote delante del Señor, pero luego se te olvida por el hábito se te olvida, y luego cuando llega la murmuración, el chisme, resulta que lo practica, está diciendo sí a la murmuración y sí al chisme. Cuando te encuentres con algún otro hermano en la fe, algún otro hermano en la fe, hermanos míos, o te encuentras frente a un prójimo, medita lo que vas a hablar. El proverbista dice que en el mucho hablar no falta el pecado.
Entonces sugiere la palabra que vuestras palabras al salir de nuestra boca salgan sazonadas, meditadas. Bueno, Santiago sigue diciendo y que vuestro no sea no, y aclara, para que no caigáis en condenación, para que no caigáis en condenación. Una aclaración en la advertencia que hace Santiago. ¿Por qué la condenación? Por haber dicho sí cuando debí haber dicho no. Sí, así es. Así es. Fíjense, quien le habla se congrega en la Asamblea Central desde el 1993. Y Dios me encomendó presidir este ministerio y yo presido este ministerio y lo presido. Y yo tengo un pastor y tengo una pastora que son los pastores actuales de nuestra congregación. Luego yo tengo la autoridad frente al ministerio que también tiene a la misma pareja de pastores que yo tengo. Y nosotros tenemos que someternos a nuestros pastores. Y nosotros no hacemos nada sin informárselo a nuestros pastores. Jesucristo lo sabe. Tenemos un líder celestial, Jesucristo. Tenemos un líder terrenal, los pastores. El ministerio tiene un líder que es Marcelino. Además de los pastores, además de Jesucristo, además de los pastores, tienen a Marcelino, que es líder. Esto en cuanto al ministerio, a los hermanos y hermanas del ministerio. Entonces, todo lo que se va incorporando al ministerio van conociendo esa práctica. Nosotros no hacemos nada sin antes de informárselo a nuestros pastores. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Por ejemplo, Alejandro Mañón tiene un cargo en la iglesia y es del presidente de evangelismo. Yo soy presidente del ministerio, pero además soy presidente nacional de los hombres de honor. Es posible que yo le lleve un poquito a Alejandro en cuanto a estatura espiritual y liderazgo, pero ello no debe llevarme a mí a desconocer la autoridad que él tiene como presidente de evangelismo mientras nos congreguemos todos ahí en la central. Así que todo lo que tiene que ver con evangelismo, yo se lo cedo a Alejandro Mañón. Y él toma la dirección de todo lo que concierne a evangelismo. Y nos llevamos bien. Entonces, todos los hermanos que han ido entrando al ministerio mío van aprendiendo esa práctica y ese desenvolvimiento hermanado. Entonces, que no se nos olvide que cuando decimos no a lo que debió ser sí, según la palabra, podemos caer en condenación. Y cuando decimos sí, debiendo decir no, en la práctica de nuestra vida como cristianos, también podemos caer en condenación. Lucas 14:26 dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y su madre y mujer y a sus hijos y a sus hermanos y a sus hermanas, cuando dice aborrecer, entiéndase, en la cultura judía esto quiere decir segundo plano, segundo orden, segundo plano. El primer plano es para Dios a nivel de nosotros los creyentes. Primer plano para Dios. Segundo plano, todo lo que no es primer plano. Entonces, dice este versículo que acabo de leer, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, su madre, su mujer, sus hijos, sus hermanos, sus hermanas,
y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Si usted medita esto, hermano y hermana, va a concluir que el Señor le exige a sus hijos. Y esto lo que sugiere es que pongamos a Dios en primer plano cuando de esos seres se trata. Y sigue diciendo, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Por eso Dios nos envía a sanar la fe de muchos hermanos en el ministerio a través del material que el Señor nos va dando. Si no hay sanidad en la fe de esos hermanos, no habrá garantía de que se escuche la trompeta. Ahora yo pregunto, ¿alguien se querrá quedar acá? Algunos del ministerio mío, que hemos trabajado tantos años, a diestra y siniestra, trabajo en las cárceles, trabajo en los hospitales, trabajo en los barrios, trabajo en la iglesia, trabajo en los pueblos. Es posible que después de años de ese arduo trabajo, querramos quedarnos aquí o nos aventuremos a quedarnos aquí. No es posible. No es posible. Entonces debemos creerle a Dios y debemos depender en las oraciones que el Señor nos anime y ponga la fuerza necesaria en nosotros, la voluntad y la determinación para nosotros prepararnos, capacitarnos como garantía de que escuchemos la trompeta. Romanos 11:6 dice, si somos salvos es por gracia. No somos salvos por obra. En el mundo hay una iglesia popular que cree en eso, en la salvación por obra, pero nosotros no. Eso, las obras, nosotros las hacemos por agradecimiento a la obra del Señor, a la obra de salvación del Señor en nuestra vida. Y si creemos que es por obra, la gracia ya no serviría para nada. Es decir, por mucho que nosotros trabajemos en los hospitales, en las cárceles, en los barrios, en los hogares, en los pueblos, por mucho que trabajemos, de nada nos vale para los fines de salvación. Nos valdrían por agradecimiento al Señor por haber muerto en la cruz por nosotros y por habernos llamado y por habernos perdonado y por habernos sobrellevado y por habernos tolerado tantas cosas de nuestra vida pasada y que aún se manifiestan algunas. Entonces, Apocalipsis 22:11, el que es injusto, sea injusto todavía. Si usted observa, el subtítulo anterior a ese verso habla del fin de la venida de Cristo, habla de la proximidad de la venida de Cristo. Es decir, cuando nosotros nos encontremos ya en víspera de la venida de Cristo, el que es injusto en ese tiempo próximo a la venida de Cristo, seguirá siendo injusto. El que es inmundo, seguirá siendo inmundo. El que es justo, siga practicando la justicia. Seguirá practicando la justicia. Y el que es santo, seguirá o continuará practicando la santidad. ¿Qué quiero decir con esto? Este pasaje se hace a la iglesia que se le habla. En los albores de la venida de Cristo, el Señor nos dice en su palabra que muchos en su pueblo van a tornarse incrédulos. Muchos en su pueblo
que le han tomado el gustito al mundo, no van a querer separarse del mundo o apartarse del mundo como para irse en el arrebatamiento. De tal modo que en víspera de la venida del Señor, creo que estos son los tiempos, el creyente que practica ciertas injusticias, no vale que le den la palabra, puede venir el Señor Jesucristo personalmente a la tierra y habrían creyentes que seguirían practicando injusticia. Y en el mismo orden, el que es inmundo, cierto creyente de ambos sexos, que le agrada la inmundicia o por alguna razón abrazan la inmundicia de modo alguno, para este tiempo, víspera de la venida del Señor, seguirán siendo inmundos todavía. Y asimismo, los creyentes que sean justos al día de hoy, puede haber todo tipo de desorden y de demanes dentro del pueblo de Dios, pero el que hasta el día de hoy es justo, ha practicado la justicia, por más desmanes que haya, continuará practicando la justicia. Y en la misma línea, el creyente que al día de hoy sea santo, venga practicando la santidad, haya el desorden y los desórdenes que hayan en el pueblo de Dios, serás capaz de continuar practicando la santidad hasta que suene la trompeta o el Señor lo mande buscar. El Señor nos bendiga en esta noche, que el Señor nos guarde. Yo voy rápidamente Amén. a pasar a saludar y a bendecir en nombre de Cristo a los hermanos que están conectados, a ver si me alcanza el tiempo. Estamos temprano todavía. Francisco Medina. Yo estoy bendiciendo a Francisco Medina. No sé si la esposa está conectada con él, si está al ladito ahí. Ese es el deber de cada esposo, cada esposa, tener su esposa, su esposo, sus hijos ahí al ladito para que ellos también estén escuchando esta palabra y les sea más fácil a los padres pues preparar y capacitar a los niños para ese evento que será pronto. Ella está conectada. A Jocelyn Jiménez. Estoy bendiciendo en nombre de Cristo a José Miguel Jiménez, a Merce Aridia, Francisco García, Paulino Sosa, Daniel Polanco, Wilman Montero, Pedro Alejandro Santa Peña, Joel Lluveres, Eduardo, Jenny, Isalva, Victoria González. Victoria González no está conectada. Glenny, Carolina Acevedo, Carolina no la revisé si está conectado o no. Carolina Amador, Santo Ten, Sobeida, Luis Aníbar, Jenny Celis, esta hermana Fresia, Andrés Bonilla, un servidor Ramón Rojas y su esposa Luisa, Adonis, Ramón González, José Antonio, Rafael Mañón, Luisa Almonte, la esposa de Ramón, Norvis, Vela, Jerry Felipe, Omi Jiménez, Jacqueline Olivo, la hermana Darling, Félix Valdés y Sobeda, ya lo mencioné. Entonces también está Smerling, está Enrique y Scarly, está el hermano Winston, que bendiga Winston, está Santo Ten y Salva, ya la mencioné, Carolina Acevedo. Yo no he visto todavía a Carolina Acevedo, estoy mirando a Carolina Amador, Alejandro Mañón, Jacqueline Olivo, ya vi a Carolina, Ramón y Luisa ya lo mencioné, Glenny ya lo mencioné, Santo Ten ya lo mencioné, José Ben Jiménez la mencioné, otros santos, David Ariel Jiménez, Dios te bendiga, Fela, Dios le bendiga, Carolina Amador ya la mencioné, Juan Carlos Paredes, Dios te bendiga, Mirali Rodríguez, Dios te bendiga, y Paulino Sosa yo lo mencioné, a Eduardo también,
creo que ya. Adonis, creo que ya. Merce y el código.